Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara Internacional de Prevencionista, al Instituto SOMA, al Colegio de Prevencionistas de Riesgo de Perú, doctor Juan Carlos, doctor Rafael, muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria para representar a mi país en este primer congreso internacional de gestión de riesgos psicosociales. Bueno, Joana, me dices si yo paso a la segunda filmina, me dices si se puede ver, por favor. Sí se puede ver, doctora. Perfecto. Bueno, el tema que voy a exponer hoy se trata sobre la salud mental en el trabajo docente y los riesgos psicosociales y cómo el liderazgo en el entorno escolar juega un papel que es determinante, ¿no? Em, Cuando hablamos de salud mental en los docentes, decimos que es un aspecto fundamental para lo que es el desarrollo del proceso educativo. ¿Por qué? Y porque aquí los docentes están expuestos, por ejemplo, a la presión por el rendimiento áulico, con lo cual ellos van a tener un aumento de los niveles de ansiedad y de estrés. Pero por otro lado, también tenemos la sobrecarga administrativa de estos pobres docentes, eh, en cuyo tiempo de enseñanza muchas veces se ve reducido y limitado. Con lo cual, ¿qué puede llegar a ocasionar? Ese estrés laboral afectando esa salud mental y en un futuro que no es muy lejano, desarrollar el agotamiento profesional denominado, ¿no es cierto?, burnout, que no solamente va a disminuir, digamos, la calidad de la enseñanza áulica, sino que también a mí me genera un índice de bajas laborales por las famosas carpetas médicas psiquiátricas, así como le decimos nosotros acá en Argentina, y obviamente la rotación en estos puestos de trabajo. Con lo cual empezamos a tener una disminución en el aprendizaje de los alumnos y me genera un mal clima laboral, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener al liderazgo como clave, factor clave que puede favorecer ese bienestar institucional en la organización educativa o que a su vez puede llegar a magnificar esas tensiones dentro de lo que es el ambiente de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud eh, integran conceptos que están dentro de la salud mental y trabajo, donde se va a promover no solamente la prevención de los riesgos laborales, garantizando entornos que sean saludables, ¿sí? Seguros para los trabajadores en función de la seguridad y la salud ocupacional, sino que también ellos hablan de apoyar a los trabajadores en estos trastornos mentales que muchas veces se ocasionan por estas bajas laborales. ¿En qué sentido? En la reinserción laboral, fomentando la inclusión. Em, Muchas veces está mal visto cuando un trabajador pide una carpeta médica, psiquiátrica en este caso, porque está quemado, ¿sí? Por lo menos acá en la Argentina no está bien visto. Entonces, cuando un trabajador, cualesquiera sea sus funciones que desarrolle, industria, docencia, si ese trabajador a mí me saca una carpeta médica psiquiátrica porque está estresado, porque se siente quemado, es mal visto. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es apoyar a ese trabajador mediante esta inclusión, ¿sí? Este enfoque integral, para que cuando vuelva a sus tareas, ¿sí? Se sienta incluido y no se lo vea como una persona conflictiva. ¿Sí? Porque acá en la Argentina se lo ve como un trabajador que es conflictivo. Sacaste una carpeta médica y sos una persona conflictiva, ¿sí? No se evalúa ese entorno donde está prestando servicio para ver cuál fue la base
por la cual ese trabajador terminó quemado, ¿sí? Por otro lado, la OIT y la OMS también hacen hincapié en el liderazgo, en formar líderes para que puedan identificar, ¿sí?, estos riesgos psicosociales y para que puedan prevenir los mismos. Y acá un dato que es muy importante, un dato clave de estos órganos, es que cada año se pierden más de 12 millones de días de trabajo por depresión, por ansiedad. Y esto a nivel mundial representa una pérdida de casi $1 billón. Muchísimo. En la Argentina nosotros tenemos lo que se denomina aseguradoras de riesgo de trabajo, las famosas ART, que están enmarcadas por una ley del año 95, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Pero ¿qué pasa? Dentro de las estadísticas y de los costos ocasionados de la no prevención, no está incluido esto, salud mental y trabajo. Con lo cual nosotros en la Argentina no sabemos cuánto es la pérdida a nivel nacional por estas bajas laborales de los trabajadores que están dentro del ámbito educativo. Ahora, hablamos de esta salud mental y hablamos de los riesgos psicosociales, donde dentro del entorno educativo son complejos y se deben a muchos factores. Por ejemplo, vamos a tener ambigüedad de rol. Muchas veces los deberes que tenemos que hacer dentro de la institución no están claros. Y si esos deberes, esas tareas no están claras, a mí me va a generar confusión. Tenemos la escasez de los recursos, herramientas limitadas que nos obstaculizan ese proceso de enseñanza. ¿Y a qué me refiero a esto? Pongo en contexto Argentina. Herramientas limitadas, desde lo básico. ¿Necesito un papel afiche o necesito una cartulina para poder darle a una clase a mis alumnos? Y de repente en la institución no la tengo, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa? El docente tiene que poner de su propio bolsillo, de su propio presupuesto, para adquirir ese material para poder dar una clase. No dispongo de un proyector donde yo pueda pasar diapositivas o pueda pasar un video para que mis estudiantes, ¿sí?, puedan completar ese proceso de aprendizaje. Asociado a esto, tenemos esa presión institucional, ¿sí? Poco apoyo y muy altas expectativas de la institución, de los directivos. La violencia escolar, generada por esos entornos que son inseguros, ya sea por violencia de los estudiantes o muchas veces, como se han dado caso, violencia de los padres o tutores de esos estudiantes. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Me va a causar ansiedad, porque estoy dentro de un entorno que es inseguro. Falta de reconocimiento, esfuerzos que están subestimados, ¿sí?, donde hay poco desarrollo profesional y esto tiende a desmoralizar, ¿sí?, a ese trabajador educativo. Interacciones entre los estudiantes, el docente, los padres, el docente, los directivos, ¿sí?, el trabajo emocional que eso implica. La sobrecarga de trabajo con esas tareas excesivas que muchas veces trascienden la escuela y van a parar a la casa, con lo cual también me van a generar conflictos, ¿sí?, personales con mi entorno social. Y todo lo que es salarios bajos, algo que es muy discutido aquí en la República Argentina, donde el trabajador docente no tiene buenos salarios y eso ocasiona que tenga constantemente, ¿sí?, esa presión financiera. Ahora, esa falta de apoyo social y esa falta de autonomía que muchas veces tiene el docente en estas decisiones, ¿sí?, son predictivos para que haya un agotamiento profesional y con eso se desencadene un burnout, por ejemplo, un burnout. Estos estresores, que ya son estresores crónicos, me van a generar ansiedad, ese constante estado de preocupación, de nerviosismo, me van a generar depresión, ¿sí?, y me van a generar, por supuesto, el agotamiento emocional, la despersonalización, ¿sí?, y la falta de esa realización personal en este entorno educativo. Acá aparece
un concepto que es muy clave, que es el liderazgo y que obviamente ha venido teniendo una evolución con los distintos modelos, ¿no? Desde el 1900, donde no teníamos una distinción clara entre el rol docente y ese líder escolar. Posteriormente en el siglo XX, donde el liderazgo ya está más basado en lo que son conductas, situaciones, rasgos característicos de la persona, ¿sí? Y en los años 80, donde aparece este liderazgo transformacional, ¿sí? En donde ya no vamos a centrar como figura única al director del establecimiento, sino que ya se habla de algo colectivo donde se incluya a toda la comunidad educativa conjuntamente con este docente. Estos estilos de liderazgo van a ejercer influencias directas sobre el clima laboral, sobre la motivación del trabajador y obviamente sobre el estrés y su sentido de pertenencia, donde vamos a encontrar distintas características entre los distintos estilos de liderazgo, como por ejemplo el ambiente de trabajo, la participación del equipo, la relación que tenemos, ¿no es cierto?, entre los pares de ese equipo, los factores de riesgo psicosocial y por supuesto teniendo en cuenta enfoques principales como puede ser el control y la dirección unilateral y la inspiración y la motivación. Entonces, en ambientes donde nosotros tengamos liderazgos que son indiferentes, autoritarios, nos vamos a encontrar con un ambiente hostil, tenso, con una participación muy escasa del equipo de trabajo, con una falta de empatía, de escucha activa, ¿sí? Y obviamente que estos factores de riesgos psicosociales tienen a ser aumentados. En diferencia a cuando hablamos de un liderazgo que es transformacional, donde vamos a tener un ambiente de trabajo que es más confiable, que es duradero, que implica un cierto positivismo, fomentando esa participación y esa escucha activa y obviamente basado en lo que es la empatía con una tendencia a la reducción de estos factores de riesgo psicosocial. En Argentina tenemos un doctor, un psicólogo, que es pionero allá por los años 80, 90, en todo lo que fue em, el liderazgo, ¿sí? La transformación del liderazgo y, y cómo los factores de riesgo psicosociales están insertos dentro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que es el doctor Julio Nefa. ¿Qué nos dice él respecto al liderazgo? Dice que el estilo de dirección y supervisión puede ser una fuente de sufrimiento o de satisfacción en el trabajo. Entonces resulta clave formar esos mandos medios en habilidades de conducción que promuevan la equidad, el reconocimiento y el respeto. Y aquí hacemos un parate. Nosotros cuando estudiamos, cuando llevamos a cabo una actividad, cuando vamos a trabajar, sobre todo en el ámbito del profesionalismo, estudiamos una carrera universitaria, el docente estudia un magisterio, un profesorado. Lo que quiere es poder ejercer esa profesión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nos cuesta a nosotros todas las mañanas ir a trabajar? Cuando ya ir a nuestro lugar donde desempeñamos nuestras actividades ya es una fuente de sufrimiento. Y nos levantamos y decimos, uy, tengo que ir a trabajar, ¿sí? ¿Qué está pasando con esto? Muchas veces el trabajo que nosotros hacemos es bárbaro. El equipo de trabajo me contiene. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a esa institución educativa y me encuentro con un director, me encuentro con un supervisor, ¿sí? Que tiene este estilo de liderazgo más autoritario, indiferente, y esto me provoca a mí un sufrimiento. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Ese docente, su clase va a ser mediocre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está empezando a tener esta sintomatología de estar quemado. El papel del liderazgo, ¿sí? Es clave para este clima organizacional y para poder tener una calidad educativa de excelencia. Cuando nuestros líderes educativos
priorizan y van más allá, ¿sí? De el respeto, ¿sí? El trabajo en equipo, el apoyo emocional, ¿sí? Porque van a las metas y objetivos colectivos y no individuales. Ese docente se va a sentir más valorado y se va a sentir mucho más motivado. Entonces acá va a aparecer este estilo transformacional, este estilo que es participativo, ¿sí? Que potencia el desempeño de este profesional docente y que de una manera indirecta hace que el aprendizaje de los alumnos sea más efectivo. ¿Por qué? Porque para lograr esa satisfacción y ese compromiso de los docentes hacia su tarea, hacia su trabajo, necesitamos tener empatía, ¿sí? Necesitamos tener comunicación, sobre todo comunicación, intercambio claro, efectivo de las ideas, de lo que queremos transmitir y obviamente generando esa participación colectiva, incluyendo a los docentes en la toma de decisiones, ¿sí? Y en los proyectos que pueda tener la organización. Si tomamos al liderazgo como un factor protector, vamos a decir que dentro del ambiente escolar, la dirección no solamente se tiene que limitar a sus funciones de liderazgo en lo que hace a la administración. Para que sea eficaz, ¿sí? Yo necesito tener influencias directas sobre lo que es mis condiciones de trabajo y mi clima organizacional. Entonces, hablo de formación de mandos medios como una clave de prevención, donde esos mandos medios van a cumplir roles que son fundamentales para la implementación de políticas de salud laboral dentro de esa institución educativa. ¿Qué es lo que me indica a mí esta formación de mandos medios? Que ese profesional tiene que tener competencias en liderazgo emocional, básicamente, en la gestión de los conflictos, en la comunicación efectiva y promover el bienestar. Aquí en Argentina tenemos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el órgano que regula todas estas ART, ¿sí? Emanado de nuestra ley 24557, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y qué nos indica a nosotros esta superintendencia? Nos indica que la capacitación de los niveles intermedios de conducción es fundamental para poder detectar de manera temprana estos factores psicosociales y poder tener una intervención que sea oportuna. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos cerca de los equipos, de los mandos médicos, de los mandos medios, podemos llegar a identificar, ¿sí? Esos problemas como pueden ser sobrecarga de trabajo, como puede ser un estrés, conflictos interpersonales, desmotivación, con lo cual de manera temprana evitamos que aparezca una manifestación temprana como puede ser esta baja laboral, ¿sí? Ocasionada por un estrés laboral. Ahora, si vamos a ver esta intervención oportuna, ¿qué quiere decir? Que una vez que se identificaron esos factores, ¿sí? De riesgo, estos responsables directivos dentro de las instituciones, lo que tienen que hacer es actuar. Actuar de manera inmediata. ¿Para qué? Para ver si se ajustan las tareas, para ver si se mejora la calidad de la comunicación, ¿sí? O para ver cómo se puede mediar ante un determinado conflicto, que puede ser docente y padres, docentes y alumnos, docentes y docentes, ¿sí? Docentes directivos. Cuando hablamos de comunicación institucional como herramienta de cuidado, estamos haciendo alusión a que esta comunicación interna dentro del establecimiento escolar no solamente me tiene que dar una cierta información, sino que también esa información tiene que tener un cierto sentido, ¿sí? Tiene que ser clara, tiene que ser concisa, transparente y obviamente tiene que haber una retroalimentación, porque si hay esa retroalimentación, lo que voy a hacer es reducir esa incertidumbre entre el equipo docente, voy a prevenir el desarrollo de conflicto y obviamente lo que hago también es fortalecer la confianza en ese ámbito educativo. Esta ausencia
de canales de comunicación efectivos, adecuados, ¿sí? Puede llegar a intensificar estos factores psicosociales, con lo cual aparece el rum rum, ¿sí? Este radio pasillo o el teléfono descompuesto. Esos rumores, ¿sí? Me generan aislamiento muchas veces y por supuesto el malestar. Y cuando hay malestar, cuando hay aislamiento, aparece, ¿sí? ese sentido de no pertenencia dentro de la organización. Por eso que es recomendable que se establezcan espacios de diálogo que sean regulares, con consultas participativas, ¿no? Que una vez por año nos vamos a juntar y marquemos, ¿sí? la regularidad bimestral, trimestral, semestral, pero que haya escucha activa, que haya participación de los docentes y por supuesto que haya una retroalimentación que le permita a ese docente poder plasmar sus inquietudes y que a su vez también obtenga respuesta de esas inquietudes que ha planteado. Tenemos acciones claves que los líderes tienen que implementar y esas acciones clave están basadas en las estrategias de liderazgo y cómo esas estrategias van a impactar en los docentes donde vamos a tener un fomento de un clima laboral que es positivo, o sea, donde se prioriza la empatía, la buena comunicación, el feedback, el respeto mutuo. ¿Eso qué hace? Que el docente se sienta seguro para poder expresar lo que le preocupa, para poder obtener esas respuestas y por ende va a disminuir esa sensación, ¿sí? de que se siente amenazado porque nadie lo está escuchando. Por otro lado, con una buena gestión de la carga de trabajo y de los recursos, ¿sí? Ese liderazgo proactivo lo que va a hacer es distribuir esas responsabilidades, esas tareas de una forma más equitativa, asegurando los recursos necesarios que nosotros como docentes necesitamos para poder impartir nuestras clases, ¿sí? Y con objetivos que sean claros y con una flexibilidad de la gestión del tiempo, sobre todo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos un problema que se ha generado en esa transición, digamos, histórica que estamos atravesando con el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo de IA, donde muchas prácticas laborales se han cambiado, ¿sí? Entonces vamos a tener modificación en los tiempos de trabajo, modificación en las modalidades de trabajo, con la presencial, con la híbrida, con la netamente virtual, y por supuesto ya cambia nuestro entorno espacial. Y esto se vio muy reflejado en la pandemia del COVID-19, ¿sí? Con lo cual nos trae a colación ese famoso tecnoestrés que nosotros hablamos, ¿sí? Donde aumenta el trabajo a distancia, donde tenemos más interacción con las TICs, ¿sí? Donde necesitamos que ese trabajador empiece a desarrollar competencias que son totalmente distintas y donde muchas veces aparece esa desconexión porque no hay un límite marcado. O sea, es como que 24/7 tenemos que estar conectados. Entonces, esa gestión del tiempo es fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda reducir esa sobrecarga laboral, ¿sí? en el docente para que obtenga un mayor rendimiento, una mayor eficiencia en el dictado de sus clases y para que se perciba ese apoyo por parte de la institución. Ahora, por otro lado, también aparece como una estrategia de liderazgo ese empoderamiento y ese desarrollo profesional, otorgándole la autonomía que necesita ese profesional educativo para poder tomar ciertas decisiones dentro del aula y que se brinden oportunidades de capacitación continua. Necesito que mi docente, ¿sí? pueda capacitarse de manera continua. ¿Para qué? Y para poder acceder a estas TIC, ¿sí? Para poder tener el conocimiento de lo nuevo que se viene, ese trabajo 4.0 que hoy nosotros estamos teniendo y que no solamente va a abarcar a lo que es la industria, abarca también los contenidos educativos, abarca la profesión, ¿sí? del docente, del maestro, del profesor. Entonces, si yo logro
fortalecer un reconocimiento del trabajo de este docente, darle esas oportunidades de poder seguir perfeccionando, adquiriendo habilidades, capacitándose, si logro ese sentido de pertenencia, con lo cual voy a mejorar su desempeño áulico y su satisfacción, y su motivación va a aumentar, reforzando esa, resiliencia, ¿sí? Aparecen tendencias y aparecen planteos y enfoques de análisis que son con tendencia global, donde vamos a tener enfoques que son multidisciplinarios, donde yo para poder eh, analizar el contexto de los factores de riesgo psicosociales en distintas organizaciones, sobre todo en el aspecto docente, yo voy a necesitar integrar distintas disciplinas, como va a ser no solo el profesional de seguridad y salud ocupacional, sino también el profesional ergónomo, el profesional médico, el sociólogo, ¿sí? El psicólogo, ya sea un psicólogo clínico o un psicólogo organizacional. Esta tendencia global me habla de la prevención organizacional con la evaluación temprana y la gestión de los riesgos psicosociales, con una visión que es sistémica, o sea, que yo voy a considerar todo el entorno laboral como un sistema único y complejo, todo lo que sucede dentro de mi entorno laboral. No solamente si la iluminación es buena, si el estrés por frío o el estrés por calor es adecuado, si está dentro de la normativa, si no me supera los niveles, límites umbrales, sino que yo tengo que considerar el trabajo como un sistema, una célula, ¿sí? Completa, donde entra en juego los roles, ¿sí? Si hay o no ambigüedad de roles, donde entra en juego las relaciones interpersonales, donde entra en juego el equilibrio entre el trabajo y la familia. Y por otro lado, me incluye a los trabajadores en este diagnóstico para poder mejorar las condiciones laborales con esta participación activa. Cuando doy mis clases acá en la Universidad Nacional, Tecnológica Nacional, siempre le digo a mis alumnos, es muy fácil ir con el libro bajo el brazo recién salido de la universidad y de manera categórica imponer un procedimiento de trabajo seguro. Lo vamos a hacer así, ¿por qué? Porque la bibliografía así lo dice y porque así me instruyeron en la universidad. A ver, tenemos expectativas versus realidad. La bibliografía me dice algo, pero la realidad me demuestra otra. Tenemos este trabajo que es prescripto, diseñado de esta forma, pero cuando voy a verlo realmente, me encuentro con otro panorama. Perdón, totalmente distinto. Entonces, para lograr esa excelencia profesional, para lograr el mejoramiento del puesto de trabajo, de todo este sistema laboral, yo necesito sí o sí la participación del trabajador, ya sea en la conformación de un comité mixto, por ejemplo, o que me ayude a poder visualizar con mayor claridad no solamente lo macro, sino también lo micro. Y dentro de esto micro, algo que los profesionales de higiene y seguridad no lo vemos si no tenemos la instrucción suficiente, como estudios de posgrado, porque en la universidad no se ve acá en la Argentina factores de riesgo psicosociales. Entonces, si yo no estoy instruyendo a ese profesional, obviamente que nunca va a haber lo micro, que son esos factores de riesgo psicosociales. Entonces tengo que incluir, sí o sí, en mi diagnóstico a la participación del trabajador. ¿Cuáles son los desafíos y condicionantes? Por favor, me esperan un minutito porque voy por un caramelito. Un minutito.
Vamos a esperar unos momentos a la ponente, por favor. Aquí estoy, aquí estoy. Pido mil disculpas. Hoy estuve en la mañana dando capacitación y estoy con un uso inadecuado de la voz. Bueno, ya con un caramelito y habiendo tomado agua, continuamos. Como les decía, nosotros en Argentina tenemos desafíos y también tenemos condicionantes. Argentina hoy presenta ciertas características que son estructurales, legales, que van a dificultar muchas veces que se puedan abordar estos factores de riesgos psicosociales de una manera más integral, ¿sí? Como les decía, el doctor Julio Nefa contribuyó de manera sistemática a este concepto de condiciones y medio ambiente del trabajo y a lo que es el concepto de factores de riesgo psicosociales. Y obviamente lo vinculó con las transformaciones del modelo productivo y de las condiciones laborales del país. Ahora, la Superintendencia de Riesgo en el año 2022 publica una guía técnica sobre lo que son los factores de riesgo psicosociales, donde los integra a estas condiciones y medio ambiente de trabajo. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestras leyes básicas, en nuestras leyes madres, allá por los años 70, con nuestra ley principal, que es la Ley de Higiene y Seguridad, que es la Ley 19.587, donde fue el primer impulso que tuvimos en la Argentina del cuidado del trabajador, no menciona los factores de riesgo psicosociales. Menciona que se trata de prevenir, ¿sí? Los riesgos físicos y psíquicos. Me da un primer pantallazo, pero no me dice básicamente que tenemos que tener en cuenta el factor de riesgo psicosocial. Cuando esta ley en el año 79 se reglamenta con el decreto 351, me pone un montón de capítulos, de títulos, de anexos, donde me habla de la carga térmica, donde me habla de ergonomía, pero muy básico lo de ergonomía, que después con otras regulaciones se amplía el concepto de ergonomía, pero solamente lo que es ergonomía física. No se tiene en cuenta ergonomía cognitiva, no se tiene en cuenta la ergonomía organizacional, menos que menos estos factores de riesgo psicosociales. La aparición de la ley de prevención de los riesgos del trabajo, allá en el año 95, donde de ahí se desprende la creación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y por otro lado de las ART, las Administradoras de Riesgo del Trabajo, me establecen obligaciones y derechos de las partes. ¿Quiénes conforman esas partes? Los trabajadores, las patronales, o sea, los empleadores, las ART, y después empieza a aparecer la figura de los gremios, de los sindicatos. Pero, ¿cuál es la problemática que tenemos? Que el gremio o el sindicato, ¿sí? No me tratan los riesgos psicosociales. El gremio y el sindicato, sobre todo el gremio y el sindicato docente, me habla a mí de las paritarias salariales, que me parece perfecto, pero no me habla de las condiciones edilicias que tiene ese establecimiento educativo. No me habla, por ejemplo, de que todas las escuelas del país tienen que tener una RT. Hoy tenemos algunas provincias, algunas zonas donde estas ART sí son, digamos, tenidas en cuenta por las escuelas, pero en otros lugares no. Entonces, cuando un docente desarrolla la enfermedad en cuerdas vocales por un uso indebido de la voz, donde va quedándose ronco, ¿sí? O disfónico, ¿quién lo contempla? Cuando se supone que debes tener alguien, ¿sí? Que te capacite de manera permanente, que esté velando por la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, no todas las escuelas del país, ¿sí? Poseen un profesional de higiene y seguridad, y no en todas las escuelas del país se consideran a este entorno laboral como un sistema que es complejo, donde entra en juego la psicología, la ergonomía, la salud pública, ¿sí? Entonces, si bien nosotros tenemos, gracias al doctor Nefa, considerado, ¿sí? La conceptualización de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la CIMAT, ¿sí? Y este primer pantallazo
al enfoque de los riesgos psicosociales, ¿sí? Y que dentro de nuestro listado de enfermedades profesionales solamente se menciona como una enfermedad profesional al estrés postraumático, ¿sí? Al que ocurre después de que ya tuve una situación eh, atravesada de riesgo dentro de la organización, ¿sí? Y quedé con ese estrés post-trauma. Recién ahí se contempla. Pero todo lo que es la carga mental en el trabajo y carga mental que tiene distintas actividades, que es mucha, y la del docente es muy amplia, no están contemplados en este listado de enfermedades profesionales. Entonces, tenemos muchas limitaciones, un marco legal que es insuficiente, ¿sí? Esas enfermedades que derivan de estos riesgos psicosociales no se incluyen en el listado oficial. Entonces, si no están incluidas, eso me ocasiona una limitación en el reconocimiento de la existencia y, por supuesto, en la cobertura, ¿sí? ¿Te enfermaste? ¿Sacaste una carpeta psiquiátrica? ¿Tu obra social o tu seguro médico es quien te debe cubrir y sale del bolsillo del trabajador docente? Por otro lado, los que les hablaba recién, esa desigualdad territorial y sectorial, donde las condiciones van a variar terriblemente, en regiones, en sectores. Hay lugares con mayor vulnerabilidad, donde vos tenés escuelas rurales y, queridos colegas, escuelas rurales donde no llega la conectividad, donde no hay rutas establecidas y los docentes y los estudiantes tienen que ir a mula, a caballo, ¿sí? Entonces, donde no tienen un sistema de calefacción en las aulas, donde no tienen baños o sanitarios como la gente. Entonces, hay una desigualdad muy grande y eso es una limitación terrible, ¿sí? Terrible, que si vamos en función del tiempo, me va a ocasionar, es un estresor para estos docentes. La ausencia de los marcos formales, donde no tenemos protocolos obligatorios, porque yo puedo hacer una evaluación de riesgos psicosociales usando ISTAS 21, este, un montón de metodología. Ahora, obligado, un protocolo que esté establecido y que se obligue aquí a llevarlo a cabo como en otros países hermanos, no lo tenemos, no existen. Tampoco tengo un sistema estandarizado para poder evaluar. Por allá por el 2021 aproximadamente querían, digamos, la evaluación de lista, em, adaptarla a la Argentina. Todavía estamos dando vuelta, 2021, 2025, todavía estamos dando vuelta con eso. No hay nada estandarizado. Y después tenemos esa fragilidad que es institucional, donde la implementación de sistemas de evaluación, de la gestión de las condiciones y medio ambiente de trabajo, es deficiente, es escaso, casi nulo. Y ni hablar de usar el enfoque psicosocial en esta gestión CIMAT. Porque yo le digo a mis alumnos muchas veces, no solamente nos vamos a focalizar en los riesgos mecánicos, los riesgos biológicos, en los riesgos físicos, los riesgos químicos. También focalicémonos, chicos, en este enfoque psicosocial, porque cuando un accidente se manifiesta, hay causas básicas, causas raíces que también tenemos que analizar. Un docente que a mí me sacó una carpeta médica psiquiátrica no lo hace porque es una mala persona, no lo hace porque es un vago, como muchas veces dicen. ¿Sí? Hay algo que está ocasionando que ese docente esté quemado, que ese docente tenga una fatiga mental terrible. Y eso es lo que se tienen que analizar dentro de la gestión CIMAT en la organización. Ahora, ¿qué vamos a usar como estrategias de prevención? Y vamos a usar tres niveles de prevención que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los tenemos que integrar, ¿sí? Tienen que combinar lo que son las medidas organizacionales, las medidas institucionales y, por supuesto, todo lo que hace al ser humano, ¿sí? Las personales. Teniendo en cuenta que la salud mental del docente es pilar que es necesario, fundamental para ese bienestar educativo,
que se va a transmitir, como decía anteriormente el doctor Efraín Butón. Toda la razón del mundo. Si yo, como líder directivo, estoy feliz, transmito esa felicidad, ¿sí? Entonces, si yo transmito esa felicidad, obviamente el cuerpo docente va a estar bien y eso me va a generar el bienestar educativo, ¿sí? Necesito esta estrategia integral, donde voy a tener un nivel de prevención primaria con un objetivo que es evitar que estos riesgos psicosociales aparezcan. Ahora, ¿qué uso como estrategia clave? Y bueno, un diseño de la organización que sea propicio, donde voy a tener en cuenta la carga laboral, la reducción de la burocracia. Les cuento algo, acá si un docente quiere sacar una carpeta médica, es terrible la burocracia. Ir a su médico particular, que el médico particular le entregue el certificado, de ahí ir a otra institución que pertenece al Ministerio de Educación, ¿sí? Presentarse ante esa institución, ¿sí? Dar la validación del certificado médico. El médico profesional de la institución lo revisa, verifica y después da el ok. Presentar ese ok de este médico más el de tu médico personal a la institución educativa. O sea, basta de esa burocracia que termina, al final queda decir, no, no saco ninguna carpeta médica porque es más el tiempo que pierdo en esta burocracia, ¿sí? Y me estreso más. Por otro lado, necesitamos crear ambientes escolares que sean saludables. Y cuando hablo de saludables, me refiero a espacios de descanso óptimos y a una infraestructura adecuada. Promover la participación de los docentes en la toma de esas decisiones, ¿sí? Decisiones que son importantes el dentro del aula. El que es dueño del aula es el docente. El directivo no puede venir a decir, como muchas veces sucede, mezclar cuestiones académicas con cuestiones políticas. Entonces, hoy no vas a impartir tu clase porque hoy va a venir el político de turno a hacer una charla, que esa charla no tiene nada de institucional, es una campaña política encubierta, ¿sí? Entonces necesitamos que el docente pueda tener esa autonomía de tomar decisiones, decir no, porque mis alumnos necesitan adquirir ese conocimiento. Entonces no podemos perder el tiempo con ciertas prácticas que no hacen a lo que es la calidad educativa. Y por otro lado, ese fomento de autonomía y de apoyo social. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de la detección y la intervención temprana. ¿Qué quiere decir? Que antes que aparezcan los problemas, yo tengo que saber detectarlo, ¿sí? Y ahí nomás activar, intervenir. ¿Y acá qué hacemos? Y bueno, como estrategia vamos a capacitar, ¿sí? A estos líderes, por ejemplo, a los docentes en la gestión del estrés, en la inteligencia emocional. El líder tiene que usar mucho esa inteligencia emocional y obviamente desarrollar esas habilidades socioemocionales. Hay que crear un programa de líderes con positivismo, ¿sí? Fomentar la educación, este, la comunicación, perdón, abierta, clara, óptima, con un buen feedback. Monitorear ese clima laboral de manera permanente. Y después vamos a tener la prevención terciaria, que es a la que no queremos llegar, que es cuando ya apareció este problema, ya lo tenemos instalado, el docente con la carpeta médica, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, actuar. Somos reactivos, no proactivos, ¿sí? Entonces tenemos que mitigar eh, de esos problemas existentes, cómo van a impactar en el resto de la comunidad educativa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y tenemos que facilitar la rehabilitación. Entonces, ¿qué se sugiere? Que haya una provisión de servicios de apoyo psicológico, que tengamos conserjería, pero que sea esa conserjería confidencial, ¿sí? Docente con su consejero, nada más. Implementar protocolos que traten la violencia escolar. Últimamente en Argentina se están viendo muchos casos de violencia escolar, ¿sí?
alumnos contra docentes, sobre todo padres contra docentes. Acá ha habido padres que han golpeado a los docentes porque a lo mejor no les gustó la nota que le puso a su hijo y a lo mejor esa nota estaba bien merecida porque el niño no había estudiado. Y sin embargo el papá se enojó y fue y le dio un golpe a ese docente. Hace 2, 3 días atrás, un alumno secundario en la provincia de Mendoza, acá en Argentina, ingresó al establecimiento con un arma y empezó a disparar al aire, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer protocolos de violencia escolar. En Argentina no existen prácticamente. Diseño de planes de la reincorporación gradual de ese docente que pidió esa baja, ¿sí? Y que por supuesto tengan el acceso a los servicios de salud mental especializado. La Organización Mundial de la Salud, la OIT, la UNESCO, recomiendan que la salud mental está incluida dentro de las políticas educativas y que se puedan realizar evaluaciones con una cierta periodicidad, ¿sí? Sobre los riesgos existentes para que se puedan fortalecer, obviamente, las redes de apoyo dentro de la escuela, dentro de la universidad y que haya una formación continua de ese autocuidado que tiene que tener, ¿sí? El docente. Este liderazgo efectivo, ¿sí? Debe implementar estrategias que estén coordinadas entre estos 3 niveles de prevención. Y con eso lo que vamos a lograr es que tengamos un personal docente sano, ¿sí? Y que ese bienestar, tanto individual como colectivo, el bienestar organizacional y el bienestar del individuo, del trabajador, ¿sí? Permanezca en el tiempo y no quede de un día para el otro, o sea, que sea durable. Como conclusiones, eh, esta salud mental docente y la gestión de los riesgos psicosociales son desafíos hoy en día críticos, que necesitan respuestas urgentes y que necesitan además que se vea en sus distintas dimensiones dentro de lo que hace al ambiente educativo. Con un liderazgo escolar que sea efectivo, ¿sí? Que esté basado en una respuesta al docente, en la capacidad de poder transformar ese entorno laboral riesgoso en un espacio saludable, en un espacio que esté cuidado, es indispensable. Ahora, yo para poder lograrlo necesito tener enfoques integrales. Y ese enfoque integral que va a estar combinado por el nivel organizacional y de las políticas públicas, ¿sí? Promoviendo estos marcos legales que son necesarios para que yo le pueda eh, garantizar a mi educador, ¿sí? Esas prácticas saludables. Y por otro lado, implementación de mejoras que sean tangibles, no con las proezas, mejoras tangibles, donde yo voy a reacondicionar el edificio, pero también voy a tener políticas salariales que son justas. Y a nivel gestión y liderazgo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, que esos directivos, ¿sí? Puedan impulsar esa prevención primaria, eliminando los factores de riesgo con un buen liderazgo, ¿sí? Esa secundaria, detectando de manera temprana, ¿sí? Lo que puede llevar a un estrés laboral y en consecuencia a una baja, y con la prevención terciaria, ¿sí? Que en el caso de que se manifieste, poder rehabilitar a ese docente y obviamente darle el apoyo necesario, ¿sí? Dentro de lo que es el bienestar docente, no tenemos que tener algo que tenemos que tener en cuenta que son también las políticas de desconexión. La hiperconectividad, todo este boom de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, ¿sí? Em, me generan también riesgos del orden psicosocial, son los nuevos riesgos del orden psicosocial. Entonces, hay que humanizar la tecnología y la forma de humanizar la tecnología es con esa reducción de la hiperconectividad, con lo cual se evitaría ese famoso tecnoestrés, estableciendo límites claros, ¿sí? A la hora de trabajar, estableciendo el derecho a la desconexión y obviamente sensibilizando, ¿sí?
a nuestros trabajadores docentes sobre la importancia que implica poder separar la vida laboral de la vida personal. Entonces, este bienestar docente no es un asunto secundario, es un indicador de la calidad educativa que nosotros como formadores de recursos humanos vamos a dar, ¿sí? En lo cual es necesario que se invierta en la salud mental de los trabajadores de la educación. Se protege a ese recurso humano, ese recurso que es fundamental para esto que les decía, que es la formación de los futuros profesionales, ¿sí? Si nosotros logramos poder integrar y combinar todos estos enfoques, lo que hacemos es construir la base para que el sistema educativo sea más resiliente, sea equitativo, sea excelente y logremos esa disminución de los trabajadores de la educación en cuanto a las famosas carpetas médicas psiquiatras, ¿sí? La aparición del síndrome de burnout y por supuesto, la rotación en el puesto de trabajo y que me digan acá en la Argentina, no me gusta ser docente, no quiero estudiar la docencia porque implica mucha fatiga mental. Ser docente es lo más hermoso que te puede pasar en el mundo porque todo lo que vos aprendiste lo podés transformar, ¿sí? Y poder dar a conocer tus experiencias a otras personas que después van a ser nuevos profesionales. Entonces, la práctica docente tiene que ser vista como algo necesario y el bienestar docente tiene que ser primordial en este caso. Bueno, aquí concluiría mi ponencia. Nuevamente agradecer a Perú, al Colegio de Prevencionistas, a la Cámara Internacional, al Instituto SOMAS y por supuesto a todos ustedes por haber estado em, compartiendo esta tarde Argentina, Perú y el resto de los países invitados. Muchísimas gracias a todos.